Hola, soy el doctor Jorge Vargas Morgado. ¿Por qué es importante leer esta obra, Los liberales y la Constitución de 1857? Bueno, por muchas razones. Tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado, dejar de ver el pasado como una historia de buenos y malos, como una historia de aciertos y desaciertos, sino ver los procesos políticos, económicos, sociales que se fueron dando. En la investigación que produjo este libro, encontré la fundamental relación entre los liberales, el corte liberal de los liberales mexicanos, que no todos los liberales del mundo han sido iguales, y la Constitución que forjaron en 1857. En este libro podemos encontrar que esa historia de que don Benito Juárez tenía un gabinete y que todos eran un equipo armonioso, ligados política y afectivamente, que seguían con ciega fe a don Benito, es falsa. Lo cierto es de que había enemistades muy cruentas entre ellos, como Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada. Literalmente se odiaban, tenían visiones distintas. Miguel Lerdo de Tejada fue candidato a la presidencia en contra de Benito Juárez. Muchos de ellos les renunciaron porque no estaban de acuerdo con él. En fin, ese grupo imaginario no existió. También tenemos que enfrentar nuestra historia y ver, por ejemplo, que en la Constitución del 57 no se incluyó la libertad religiosa. Se consideró en el Congreso del 56-57 y se votó que no hubiera libertad religiosa. Y décadas de historia oficial nos han hecho pensar que así fue. Y no, fue Benito Juárez, una vez que tuvo el apoyo de Norteamérica, que se expidió la ley estableciendo la libertad religiosa. También trato aquí, por ejemplo, el Tratado Maclean-Ocampo. El Tratado Maclean-Ocampo lo suscribieron los dos gobiernos, en que México entregaba una gran parte de lo que ahora se suele llamar soberanía. Y encontramos que el Senado norteamericano no lo aprobó porque había sido negociado por un presidente sureño demócrata y el Senado estaba mayoritariamente integrado por republicanos. Esa es la realidad. Encontramos también como el Congreso del 57, en el que sin duda fueron grandes mexicanos con argumentaciones tremendas, pero fue un Congreso solo de liberales, ¿sí? No hubo intención de llamar a los conservadores, que bueno, eran, aquí lo menciono, la mayor parte de la población. La mayor parte de la población mexicana era conservadora. Y tanto es así que, no obstante todo lo que se hizo contra la Iglesia, que fue mucho, no alcanzó a reducir el catolicismo ni 2 puntos porcentuales en la sociedad. La Constitución del 57 nos trajo, sí, el liberalismo económico. México constitucionalmente es un país liberal por el grupo de los liberales, cosa que me parece estupenda, es una aportación muy importante, así como es una aportación muy importante de ese Congreso, el agregar a la Constitución una lista ordenada, sistematizada de derechos fundamentales. Esa es una aportación de esa Constitución enormemente valiosa, que es algo de lo que se habla cotidianamente en México y
sin conciencia de que ahí surgió en ese momento histórico. Hablamos de las leyes de reforma como si hubieran salido en un solo diario oficial y se publicaron todas juntas, y no, hubo varias etapas en la expedición de las leyes de reforma. De hecho, hubo leyes que salieron primero en un tenor, vamos a decir, moderado, y después fueron sustituidas dentro del mismo proceso por otra ley mucho más agresiva, mucho más fuerte. Bueno, pues todo esto hay que entenderlo, ya decía yo. Hay que ser conscientes y además ahí nos vamos a encontrar a nosotros mismos, porque vamos a encontrar parte de nuestras raíces.